La vida puede cambiar en un instante. Un día todo parece ir bien, con la rutina de siempre, las preocupaciones normales, los planes que hacemos a futuro. Y de repente, una noticia lo cambia todo. Un diagnóstico que sacude los cimientos de nuestra fe, que nos hace cuestionarnos por qué, que nos llena de incertidumbre y temor. El cáncer. Es una palabra que nadie quiere escuchar, una prueba que nadie desearía enfrentar. Pero cuando llega, nos enfrenta a una realidad que nos hace buscar respuestas más profundas. Nos obliga a mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos y nos lleva a un terreno donde la ciencia, la medicina y la fe se cruzan. Y es en este punto donde nos preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esta lucha? ¿Nos ha abandonado? ¿Por qué permite que pasemos por esto? Si hay algo que la Biblia nos enseña, es que Dios nunca nos deja solos y que incluso en los momentos más oscuros, cuando sentimos que el dolor nos consume, su mano sigue allí, sosteniéndonos, dándonos fortaleza, renovando nuestras fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Y aunque muchas veces no entendemos sus planes, aunque nuestro corazón clame por una respuesta inmediata, aunque la enfermedad parezca avanzar sin tregua, Dios sigue obrando. La historia está llena de testimonios de personas que, a pesar de la adversidad, encontraron en Dios la paz, la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Y hoy, en este video, quiero hablarte de eso, de la sanidad que va más allá del cuerpo, de la restauración que comienza en el alma, de la fortaleza que Dios nos da cuando nos sentimos más débiles. Porque el cáncer puede tocar nuestro cuerpo, pero no puede arrebatar nuestra fe. A lo largo de este mensaje vamos a explorar lo que la palabra de Dios nos dice sobre la sanidad, la esperanza y la fortaleza en tiempos de prueba. Veremos cómo Dios ha sanado a lo largo de la historia, cómo ha usado incluso las enfermedades para cumplir propósitos más grandes y cómo, sin importar lo que enfrentemos, su amor sigue siendo más grande que cualquier diagnóstico. Si estás pasando por una batalla como esta, si conoces a alguien que está luchando contra el cáncer o si simplemente quieres fortalecer tu fe para cualquier prueba que la vida te ponga enfrente, este mensaje es para ti. Dios sigue sanando, Dios sigue fortaleciendo, Dios sigue obrando. Y hoy vamos a descubrir cómo su poder se manifiesta en medio de la enfermedad. Así que quédate conmigo, porque lo que viene puede cambiar tu manera de ver la vida, el dolor y la sanidad. Dios te ama, tu familia te ama y nunca estarás sola. Antes de cualquier diagnóstico, antes de cualquier prueba, antes de cualquier momento difícil que puedas estar atravesando, quiero que recuerdes algo muy importante. Dios te ama con un amor infinito. Tu familia te ama con todo su corazón y nunca, jamás estarás sola en esta batalla. Sabemos que este momento no es fácil, que hay muchas preguntas, que hay incertidumbre, que hay días más duros que otros, pero quiero que cierres los ojos un momento y respires profundamente. Dios está aquí. No te ha dejado, no te ha abandonado, no te ha olvidado. Cada lágrima que has derramado, Él la ha visto. Cada miedo que ha cruzado tu mente, Él lo conoce. Cada oración que has hecho en silencio, Él la ha escuchado. Y sabes que Él sigue teniendo el control de tu vida. Parte 1. La enfermedad no es el final, sino el comienzo de un nuevo proceso con Dios. Cuando una persona recibe un diagnóstico como el cáncer, lo primero que llega a la mente es el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a la muerte. Y es comprensible, porque como seres humanos, nuestra primera reacción ante algo tan grande es la incertidumbre. Nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice para merecer esto? Pero en momentos como este es cuando debemos recordar que la enfermedad no es el final de la historia, es el comienzo de un proceso donde Dios sigue teniendo el control,
A veces pensamos que cuando algo malo nos sucede es porque Dios nos ha abandonado. Pero la verdad es que Dios está más cerca de nosotros en esos momentos de debilidad. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí promete estar con nosotros en cada una de ellas. Y cuando una enfermedad toca nuestra vida, puede ser el momento en el que más lo buscamos, el momento en el que más abrimos nuestro corazón para que Él haga su obra. 1.1. La perspectiva lo cambia todo. Cuando pasamos por una enfermedad, tenemos dos opciones. Verla como un castigo, algo que viene a destruirnos, que nos quita la paz y nos llena de angustia. Verla como una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender completamente de Él y para experimentar su poder en nuestra vida. No significa que sea fácil, no significa que no sintamos dolor o tristeza, pero significa que no caminamos solos. Job es un ejemplo perfecto de esto. La Biblia nos dice que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, y aún así perdió todo: su salud, su familia, su riqueza. Pero en medio de su dolor no dejó de confiar en Dios. Él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job entendió algo que nos cuesta aceptar. Todo lo que tenemos, incluso nuestra salud, le pertenece a Dios. Y si estamos pasando por una prueba, Él tiene un propósito en medio de ella. 1.2. La fe como medicina para el alma. La ciencia ha demostrado que la fe tiene un impacto real en la salud. Los estudios médicos han comprobado que las personas que mantienen una actitud positiva y una vida de oración tienen mayores probabilidades de recuperación. Pero esto no es solo psicología positiva, es una verdad espiritual. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17:22. Nuestra actitud, nuestra fe y nuestra conexión con Dios pueden ser la diferencia entre sentirnos derrotados o encontrar la fortaleza para seguir adelante. Cuando una persona recibe un diagnóstico difícil, el enemigo intenta usarlo para sembrar desesperanza, para hacernos creer que todo está perdido. Pero ahí es cuando debemos aferrarnos más fuerte a Dios. En la Biblia, Jesús sanó a muchas personas, pero en casi todos los casos hubo algo en común: su fe. La mujer con el flujo de sangre, por ejemplo, había sufrido por 12 años. Había gastado todo en médicos, pero su condición solo empeoraba. Hasta que un día decidió hacer algo diferente: buscar a Jesús. No con dudas, no con miedo, sino con una fe absoluta en que Él podía sanarla. Y cuando tocó el borde de su manto, Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Aquí hay una enseñanza clave. No es solo la enfermedad lo que nos afecta, sino el peso emocional y espiritual que llevamos con ella. Y cuando entregamos nuestra carga a Dios, cuando decidimos confiar en Él y creer que su poder es real, la sanidad comienza a manifestarse. 1.3. La sanidad es más que solo el cuerpo. A veces pensamos que el milagro más grande que podemos recibir es la sanidad física. Y aunque Dios sigue sanando cuerpos hoy en día, hay una sanidad aún más profunda: la del alma. Hay personas que, aunque su cuerpo se recupere, siguen viviendo con miedo, con angustia, con un dolor emocional que no se va. Pero Dios quiere hacer una obra completa en nosotros. Quiere restaurarnos, darnos paz, llenarnos de su amor. Mira lo que dice Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti,
y sanaré tus heridas, dice Jehová. Este versículo no solo habla de una sanidad física, sino de una restauración total. Dios no quiere solo sanar nuestro cuerpo, sino también nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra relación con Él. Y esto es algo que necesitamos entender desde el principio. La lucha contra el cáncer no es solo una lucha médica, sino también una lucha espiritual. Y cuando nos aferramos a Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él por encima del miedo, empezamos a ver su mano moverse en nuestras vidas. Parte 2. La presencia de Dios en medio del dolor. Cuando enfrentamos el cáncer, una de las preguntas más difíciles que pueden surgir en nuestra mente es: si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Es una pregunta honesta, humana, y que ha estado presente desde tiempos antiguos. Incluso los hombres más fieles de la Biblia pasaron por momentos de sufrimiento donde se cuestionaron lo mismo. Pero aquí hay una verdad clave que debemos entender desde el principio. Dios nunca prometió una vida sin dolor, pero sí prometió que nunca nos dejaría solos en medio de él. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no dice si pasas por el fuego, sino cuando pases por el fuego. Es decir, Él sabe que habrá momentos de prueba en nuestra vida, pero también nos asegura que su presencia estará con nosotros en medio del dolor. 2.1. Jesús entiende tu sufrimiento. A veces pensamos que Dios está lejos, que no puede entender lo que estamos sintiendo. Pero la Biblia nos muestra algo increíble. Jesús experimentó el dolor más profundo, tanto físico como emocional. Cuando Jesús estaba en la cruz, sufrió no solo físicamente, sino también en su alma. Fue traicionado por sus amigos, rechazado por su pueblo, golpeado, humillado y finalmente crucificado. Y en medio de ese sufrimiento clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Te das cuenta? Incluso Jesús, en su humanidad, sintió lo que muchas veces sentimos cuando enfrentamos una enfermedad. La sensación de estar solos, de que Dios está en silencio. Pero lo más poderoso de todo esto es que su historia no terminó en la cruz. Su sufrimiento no fue en vano, y lo mismo ocurre con nosotros. 2.2. Dios obra en el proceso, no solo en el milagro. Muchas veces queremos que Dios nos sane de inmediato, que haga un milagro instantáneo y que todo desaparezca. Y aunque Dios puede hacerlo, muchas veces su obra ocurre en el proceso, en el día a día, en los momentos en que aprendemos a confiar más en Él. El apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en la historia, tenía una espina en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero él mismo dijo que era algo que le causaba sufrimiento y que oró 3 veces para que Dios se la quitara. ¿Pero qué le respondió Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí hay una lección que nos cuesta aceptar. Dios no siempre quita la prueba, pero siempre da la gracia para atravesarla. Y esto es algo que muchos han experimentado en su lucha contra el cáncer. Hay personas que reciben una sanidad milagrosa, sí, pero hay otros que descubren a Dios de una manera tan profunda en medio de la enfermedad que incluso el cáncer no puede quitarles la paz. 2.3. No estás solo en esta batalla. Uno de los mayores ataques del enemigo en tiempos de enfermedad es el aislamiento. El diablo quiere que pienses que estás solo, que nadie entiende lo que estás pasando, que tu sufrimiento no tiene sentido. Pero Dios nos ha dado herramientas para no enfrentar esta lucha en soledad. Su presencia: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Mateo 28:20. Su palabra, la Biblia, es un refugio en tiempos de angustia. Cada promesa es un ancla para el alma. La comunidad. Dios nos ha dado hermanos en la fe para apoyarnos, para orar por nosotros y para levantar nuestras manos cuando nos sentimos débiles. En Éxodo 17 hay una historia poderosa. Cuando el pueblo de Israel estaba en batalla, Moisés tenía que mantener sus manos levantadas para que el pueblo venciera. Pero con el tiempo, sus fuerzas comenzaron a fallar. ¿Qué hicieron sus amigos? Entonces Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Así como Moisés no pudo hacerlo solo, tú tampoco tienes que hacerlo solo. Dios te ha rodeado de personas que pueden apoyarte, orar por ti y recordarte que Él sigue en control. Dios sigue estando contigo, incluso cuando no lo sientas. Su amor no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia en medio de ellos. Parte 3. La fe en Dios como nuestra mejor medicina. En medio de la lucha contra el cáncer, una de las armas más poderosas que tenemos no es solo la medicina, los tratamientos o los doctores, que son instrumentos de Dios, sino la fe. La fe tiene el poder de transformar el miedo en esperanza, el dolor en propósito, la incertidumbre en confianza. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es ignorar la realidad ni negar lo que está pasando. La fe es creer que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos. Es confiar en su amor, en su poder y en su plan, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. 3.1. Fe en medio de la tormenta. Cuando los discípulos iban en la barca con Jesús, se desató una tormenta feroz. Las olas eran tan grandes que ellos pensaron que iban a morir. Pero Jesús estaba durmiendo. Ellos lo despertaron desesperados diciendo: «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo 8:25. Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar y todo se calmó. Pero antes de eso les hizo una pregunta. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?» Mateo 8:26. La enseñanza aquí es clara. El problema no era la tormenta, sino la falta de fe. Y esto se aplica a nuestra batalla contra el cáncer. Sí, la tormenta es real, el diagnóstico es real, los efectos secundarios son reales, pero más real es el Dios que calma las tempestades. Dios no está dormido, Dios no está ausente, Dios sigue obrando, aunque a veces parezca que el mar sigue rugiendo. 3.2. La fe de los que han sido sanados. La Biblia nos muestra muchos casos de sanidad y en casi todos ellos hay un elemento en común: la fe. El ciego Bartimeo gritó a Jesús con todas sus fuerzas, aun cuando la multitud le decía que se callara. Jesús lo sanó y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Los 10 leprosos que fueron sanados recibieron la misma palabra: «Tu fe te ha salvado». Lucas 17:19. El centurión que pidió por la sanidad de su siervo sin que Jesús tuviera que ir a su casa, recibió una de las alabanzas más grandes de Jesús: «Ni en Israel he hallado tanta fe». Mateo 8:10. En cada uno de estos casos, la clave no fue la condición de la enfermedad, sino la actitud de fe. Dios todavía sana hoy, Dios todavía responde oraciones, pero nuestra fe no debe depender de si Él sana de inmediato o no. Nuestra fe debe estar puesta en quién es Él. 3.3. La sanidad de Dios es integral. A veces nos enfocamos solo en la sanidad física y nos olvidamos de algo importante. Dios sana por completo, desde el alma hasta el cuerpo. Mira lo que dice Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
Dios no solo quiere sanarte físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Quiere traer paz a tu mente, quiere fortalecer tu espíritu, quiere que encuentres descanso en Él. La batalla contra el cáncer no es solo contra el cuerpo, es una batalla mental, emocional y espiritual, y es aquí donde la fe se convierte en nuestra mejor medicina. Conclusión de esta parte. Si hoy estás pasando por esta prueba, recuerda esto: Dios sigue en control. Aunque no entiendas el por qué, confía en que Él tiene un propósito mayor. Dios sigue sanando, ya sea a través de un milagro instantáneo, de un tratamiento médico o de una paz sobrenatural. Su mano está sobre ti. Dios quiere fortalecerte. La fe no solo cambia las circunstancias, cambia nuestro corazón. No estás solo en esta batalla. Dios pelea por ti. Parte 4. La paz de Dios en medio de la tormenta. Uno de los efectos más devastadores del cáncer no es solo lo que hace en el cuerpo, sino lo que provoca en el alma. El miedo, la ansiedad, la incertidumbre, el agotamiento emocional, todo esto puede ser tan pesado como la misma enfermedad. Pero Dios nos ofrece algo que el mundo no puede dar: su paz. Jesús nos dejó una promesa en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no significa ausencia de problemas, significa que en medio de la tormenta podemos encontrar un refugio seguro en Dios. 4.1. La tormenta no dura para siempre. En la Biblia encontramos una historia que nos da una gran lección sobre la paz en medio del dolor. Los discípulos estaban en una barca cuando una tormenta feroz los sorprendió. Las olas golpeaban con fuerza y ellos pensaban que iban a morir. Pero en medio de esa tormenta, Jesús estaba dormido. Marcos 4:38. Ellos lo despertaron llenos de miedo y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó y con una sola palabra calmó el viento y el mar. Luego les hizo una pregunta: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. La tormenta que enfrentamos puede ser grande, pero Dios es más grande que cualquier enfermedad, diagnóstico o pronóstico médico. No sabemos cuánto durará la prueba, no sabemos cuándo vendrá el milagro, pero sí sabemos una cosa: Jesús está en la barca con nosotros, y si Él está con nosotros, no tenemos por qué temer. 4.2. La paz viene de la confianza en Dios. La clave para experimentar la paz de Dios es aprender a confiar en Él, incluso cuando todo parece incierto. Mira lo que dice Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no nos pide que ignoremos la realidad. Nos pide que llevemos nuestras cargas a Él, que le contemos lo que nos angustia, lo que nos duele, lo que nos asusta. Y a cambio, Él nos da algo mucho más valioso que respuestas: su paz. 4.3. El ejemplo de Pablo. Paz en medio del sufrimiento. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de alguien que enfrentó sufrimiento con paz. Fue golpeado, encarcelado, traicionado, y aún así escribió estas palabras desde la cárcel: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. ¿Cómo es posible que alguien que estaba preso, pasando hambre y enfrentando injusticias, pudiera hablar de contentamiento?
porque su paz no venía de sus circunstancias, venía de su relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos, una paz que no depende del diagnóstico médico, una paz que no se basa en lo que vemos con nuestros ojos, sino en la certeza de que Dios sigue en control. Conclusión de esta parte. La tormenta puede rugir, pero Jesús sigue estando en la barca. El cáncer puede parecer fuerte, pero Dios es más fuerte. La paz de Dios no se trata de evitar los problemas, sino de encontrar descanso en Él en medio de ellos. Si hoy sientes que la ansiedad y el miedo te están ganando, haz esto. Entrega tu carga a Dios en oración. Lee su palabra y llena tu mente de sus promesas. Recuerda que esta tormenta no durará para siempre. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo entendemos. Parte 5. La fortaleza de Dios en nuestra debilidad. Cuando enfrentamos el cáncer, la debilidad física es inevitable. Hay días en los que el cuerpo simplemente no responde, donde el cansancio se vuelve insoportable y la fuerza parece desvanecerse. Pero aquí está la gran verdad. Cuando nuestras fuerzas fallan, las de Dios comienzan a manifestarse en su mayor esplendor. Dios no espera que enfrentemos esta batalla con nuestra propia capacidad. Él quiere que dependamos completamente de su poder. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo. Nos pide que confiemos en su fuerza. 5.1. Dios te sostiene cuando ya no puedes más. A veces, la lucha contra la enfermedad se siente como una carga demasiado pesada. Los tratamientos, los efectos secundarios, las noches sin dormir, las emociones que van de la esperanza al miedo en cuestión de minutos. Pero aquí hay una promesa que debes recordar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dios no te pide que lleves esta carga solo. Él te invita a descansar en su presencia. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? A través de la oración sincera. Hablar con Dios no tiene que ser complicado. Solo dile lo que sientes, lo que temes, lo que necesitas. A través de la palabra, la Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios pelea por nosotros. A través del apoyo de otros, Dios usa a personas para animarnos en los momentos más difíciles. Cuando ya no tengas fuerzas para seguir, Dios te sostendrá. 5.2. La historia de Elías. Cuando hasta los más fuertes se sienten débiles. En 1 Reyes 19 vemos a un hombre de Dios que llegó al punto más bajo de su vida. Elías era un profeta poderoso, pero hubo un momento en que se sintió tan agotado que deseó la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Te suena familiar? El cáncer puede hacer que hasta los más fuertes quieran rendirse. Pero Dios no dejó a Elías en su desesperación. En lugar de reprenderlo, lo fortaleció. Le envió alimento, le dio descanso y lo restauró. Dios hace lo mismo con nosotros. Él entiende nuestra fragilidad y en vez de exigirnos más de lo que podemos dar, nos ofrece su fortaleza. 5.3. Dios nos da nuevas fuerzas cada día. El cáncer es una batalla diaria, no es algo que se enfrenta solo una vez, sino cada mañana, cada noche, cada instante. Pero aquí está la buena noticia. Dios renueva nuestras fuerzas cada día. Isaías 40:31 nos da una promesa poderosa. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios sabe que no siempre podemos volar en fe. A veces solo podemos caminar y otras veces solo podemos quedarnos de pie. Pero mientras sigamos esperando en Él,
Él nos dará lo necesario para cada día. Conclusión de esta parte. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Dios es tu fortaleza. Si hoy te sientes agotado, sin fuerzas para seguir, recuerda, Dios te sostiene incluso cuando te sientes débil. Hasta los más fuertes en la Biblia tuvieron momentos de desesperación y Dios los restauró. Cada día Dios te renovará si confías en Él. No luchas solo, el Señor está contigo. Parte 6. El poder de la oración en la sanidad y la fortaleza. En la batalla contra el cáncer hay un arma que muchas veces subestimamos: la oración. No es solo un ritual, no es solo una costumbre, es un canal directo con Dios, una conexión con su poder, su paz y su propósito. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros. Santiago 5, 14-15 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Este pasaje deja claro que Dios escucha nuestras oraciones y tiene el poder para sanar. Pero más allá de la sanidad física, la oración fortalece nuestra alma, nos llena de esperanza y nos acerca más a Dios. 6.1. La oración como refugio en medio de la tormenta. Cuando Jesús estuvo en su momento más difícil, oró. En Getsemaní, cuando sabía que iba a enfrentar la cruz, Jesús se arrodilló y clamó a su Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús no negó el dolor que sentía, lo llevó en oración. Y es lo que debemos hacer también. No siempre entendemos por qué pasamos por ciertas pruebas, pero en la oración encontramos paz, encontramos dirección y encontramos la fortaleza para seguir adelante. Filipenses 4, 6-7 lo confirma. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia nuestro corazón, nos llena de su paz y nos ayuda a confiar en su plan. 6.2. La oración como instrumento de sanidad. La Biblia está llena de ejemplos donde la oración trajo sanidad. El rey Ezequías estaba enfermo de muerte, pero oró a Dios y el Señor le concedió 15 años más de vida. 2 Reyes 21-6. El siervo del centurión, su amo rogó por él, y Jesús lo sanó con solo una palabra. Mateo 8:5-13. El ciego Bartimeo clamó a Jesús y recibió la vista. Marcos 10:46-52. En cada caso, la fe y la oración fueron clave. Dios sigue sanando hoy. Algunas sanidades son instantáneas, otras son un proceso, y en algunas la sanidad mayor es la paz y el descanso eterno en su presencia. Pero pase lo que pase, Dios responde cuando clamamos. 6.3. No oramos solos. La importancia de la intercesión. Cuando enfrentamos una enfermedad, hay momentos en los que nuestra fe flaquea. Momentos en los que nos sentimos cansados, donde no sabemos qué más decirle a Dios. Y ahí es donde entra el poder de la intercesión. Jesús dijo en Mateo 18:19-20, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cuando otros oran por nosotros, hay una fortaleza especial, una unidad en el Espíritu,
una presencia de Dios que nos renueva. No enfrentes esta batalla solo. Pide a tu familia, a tu iglesia, a tus amigos en la fe que oren por ti. Hay poder en la oración colectiva. Conclusión de esta parte. La oración es nuestro mayor recurso en tiempos de enfermedad. Nos da paz en medio del dolor. Es el instrumento que Dios usa para sanar. Nos conecta con Él y nos da la fortaleza que necesitamos. Cuando otros oran por nosotros, hay un poder especial en la intercesión. Si estás pasando por esta prueba, no dejes de orar. No estás solo. Dios escucha cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Parte 7. La esperanza en Dios, aun cuando todo parece perdido. Cuando se enfrenta el cáncer, hay momentos en los que parece que la esperanza se desvanece. Los doctores pueden dar diagnósticos difíciles, los síntomas pueden volverse insoportables, el cansancio puede hacer que el alma se sienta pesada, pero Dios nos llama a no perder la esperanza. La esperanza no es simplemente desear que las cosas mejoren, es una certeza profunda de que Dios sigue obrando, incluso cuando no lo vemos. Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que Dios mismo es nuestra esperanza, no la medicina, no los tratamientos, no los pronósticos humanos, sino el Dios que tiene el control de todas las cosas. 7.1. Dios sigue teniendo la última palabra. Los doctores pueden decir muchas cosas, los análisis pueden mostrar una realidad difícil, pero Dios es quien tiene la última palabra sobre nuestra vida. En Juan 11 encontramos la historia de Lázaro. Había muerto hacía 4 días. Parecía que todo estaba perdido. Sus hermanas, María y Marta, estaban desesperadas y decían: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Pero Jesús les dio una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Jesús no llegó tarde. Jesús no ignoró su dolor. Él tenía un plan mayor. Y es lo mismo con nosotros. Lo que parece el final para el mundo puede ser solo el comienzo de un milagro en las manos de Dios. 7.2. La esperanza es un ancla en la tormenta. Hebreos 6:19 dice: «La esperanza que tenemos es como un ancla firme y segura para el alma». ¿Qué hace un ancla? Mantiene un barco estable en medio de la tormenta. Nuestra esperanza en Dios es ese ancla. Nos mantiene firmes, aunque los vientos sean fuertes. Nos ayuda a no rendirnos, aunque la batalla sea difícil. El enemigo intentará sembrar dudas, intentará hacernos creer que todo está perdido, pero Dios nos llama a aferrarnos a su promesa. Salmos 42:11 nos recuerda: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío». No importa lo que estemos enfrentando, Dios sigue obrando. 7.3. La esperanza nos da fuerzas para seguir adelante. La esperanza no solo nos da paz, también nos da fuerzas para seguir luchando. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en Dios no significa sentarnos sin hacer nada. Significa confiar en su plan, incluso cuando no entendemos. Si hoy sientes que las fuerzas te fallan, recuerda que Dios puede renovarlas. No estás luchando solo. Dios está contigo. Conclusión de esta parte.
Dios tiene la última palabra sobre nuestra vida. Nuestra esperanza en Él es un ancla que nos mantiene firmes en la tormenta. La esperanza nos da fuerzas para seguir adelante, porque Dios renueva nuestras fuerzas cada día. No importa lo que digan los médicos, no importa lo difícil que parezca la situación. Mientras Dios esté en el trono, aún hay esperanza. Parte 8. Dios te ama, tu familia te ama y nunca estarás sola. 8.1. Nunca estás sola en esta batalla. A veces, cuando enfrentamos algo difícil como una enfermedad, sentimos que nadie puede entender realmente lo que estamos pasando. Sentimos que el peso es demasiado grande, pero no estás sola. Tienes una familia que te ama, que está contigo en cada paso, en cada cita, en cada tratamiento. Ellos estarán ahí para sostenerte, para animarte, para levantarte cuando lo necesites. Dios ha puesto en tu vida personas que te aman con todo su corazón, y aunque en algunos momentos el miedo quiera entrar en tu mente, quiero que recuerdes que hay manos extendidas para ti. Tus seres queridos están aquí. Dios está aquí. Y juntos vamos a salir adelante. 8.2. No temas, Dios está contigo. Cuando enfrentamos momentos difíciles, el miedo trata de apoderarse de nosotros, pero el miedo no tiene la última palabra. Dios dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te está sosteniendo ahora mismo. Dios es más grande que cualquier enfermedad, más grande que cualquier diagnóstico, más grande que cualquier temor. Confía en Él, confía en que todo va a salir bien, confía en que Él tiene un propósito en cada prueba y que su amor nunca te fallará. 8.3. La esperanza es la llave para ver milagros. La esperanza en Dios no es una ilusión, es una certeza. Es saber que aunque hoy las cosas parezcan difíciles, Dios está obrando a tu favor. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso en este momento, Dios está trabajando en tu vida. Cada día, cada respiro, cada latido de tu corazón es un recordatorio de que Él sigue sosteniéndote. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Dios tiene planes hermosos para ti. Conclusión de esta parte. Dios te ama con un amor infinito y nunca te dejará. Tu familia te ama y te apoyará en cada paso de este proceso. No temas, porque Dios está contigo y va a fortalecerte. La esperanza y la fe en Dios son las llaves para ver milagros en tu vida. Levanta tu cabeza, confía y sigue adelante. Todo va a salir bien. Dios está obrando en tu vida y esta batalla no la peleas sola. Parte 8.4. Dios tiene un propósito en cada prueba. Cuando pasamos por momentos difíciles, como una enfermedad, una de las preguntas más comunes que nos hacemos es, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es una pregunta válida, una pregunta humana. A veces sentimos que no hay respuestas, que la situación es injusta, que la vida nos ha puesto en una batalla que no pedimos. Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Todo lo que vivimos, incluso lo más difícil, Dios lo usa para un propósito más grande. 8.5. Dios transforma el dolor en fortaleza. A lo largo de la Biblia, vemos que muchas personas pasaron por pruebas extremas antes de recibir su bendición. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, pero Dios lo convirtió en gobernador de Egipto. Moisés huyó al desierto durante 40 años antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. Job lo perdió todo, su salud, su familia, su riqueza,
pero al final Dios lo restauró y le dio el doble de lo que tenía. Cada uno de ellos tuvo que pasar por un proceso difícil, pero Dios estaba trabajando en sus vidas, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Y lo mismo sucede contigo. Tal vez hoy no entiendas el propósito detrás de esta prueba, pero Dios está haciendo algo en tu vida, incluso en medio del dolor. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios sigue teniendo un futuro para ti. Dios sigue teniendo esperanza para ti. 8.6. El testimonio que Dios está construyendo en tu vida. A veces, las pruebas más difíciles son las que nos preparan para ser de bendición a otros. Muchos de los milagros que Jesús hizo en la Biblia comenzaron con una crisis. El paralítico que no podía caminar. La mujer con el flujo de sangre que había sufrido por 12 años. Lázaro que había muerto y resucitó por el poder de Dios. Cada uno de ellos enfrentó un momento de desesperación. Pero después de su sanidad, su historia se convirtió en un testimonio que inspiró a miles. Dios está escribiendo un testimonio en tu vida. Este proceso no es en vano. Tu historia traerá esperanza a otros. Lo que hoy parece una prueba, mañana será un testimonio de la gloria de Dios. 8.7. No estás sola. Dios va contigo en cada paso. Cuando caminamos por el valle de la enfermedad, es fácil sentirnos solos. Pero Dios nos ha dado una promesa hermosa en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no te ha abandonado. Él va contigo a cada consulta, a cada tratamiento, a cada noche de insomnio. Cuando sientas miedo, háblale. Cuando sientas dolor, apóyate en Él. No caminas sola porque el Dios Todopoderoso te sostiene de la mano. Conclusión de esta parte. Dios tiene un propósito en cada prueba, incluso cuando no lo entendemos. Él está construyendo un testimonio poderoso en tu vida. Dios no te ha abandonado. Él camina contigo en cada paso de esta batalla. Sigue adelante con fe. Dios está obrando en lo invisible. Confía en Él, porque todo esto tiene un propósito mayor. Parte 9. La fe como clave para recibir sanidad. Cuando hablamos de sanidad, hay un factor que siempre ha sido clave en la Biblia: la fe. La fe no es solo desear que algo pase, es una convicción profunda de que Dios tiene el poder para hacerlo. Jesús mismo lo dijo en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La fe no niega la realidad del problema, pero sí reconoce que Dios es más grande que cualquier enfermedad. 9.1. Los milagros de Jesús y la fe de quienes fueron sanados. En la Biblia, cada vez que Jesús sanó a alguien, hubo un acto de fe. Veamos algunos ejemplos. La mujer con flujo de sangre, Marcos 5:25-34. Ella sufrió por 12 años, pero creyó que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. Y así fue. El ciego Bartimeo, Marcos 10:46-52. A pesar de que la multitud intentaba callarlo, él gritó con fe: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó y lo sanó. El leproso que regresó, Lucas 17:11-19. De los 10 leprosos sanados, solo uno regresó a agradecer. Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. En todos estos casos, Jesús sanó porque las personas creyeron, y esa misma fe es la que Dios quiere que tengas hoy. 9.2. No dudes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
A veces pensamos que los milagros solo ocurrieron en tiempos bíblicos, pero Dios sigue sanando hoy. Mira lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios sanó antes, Él puede sanarte hoy. Si Dios hizo milagros en el pasado, Él puede hacer un milagro en tu vida. 9.3. Fe en acción. Declara la sanidad con tus palabras. Proverbios 18:21 nos dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Por eso, en lugar de hablar con miedo, declara la sanidad. En lugar de decir, no sé si me voy a curar, dile a Dios con fe, Señor, yo creo que tú me sanas. En lugar de pensar, esta enfermedad es muy fuerte, dile al cáncer, mi Dios es más grande que tú. La fe no solo se siente, se habla, se proclama, se vive. Conclusión de esta parte. La fe es la clave para recibir sanidad. Dios sigue haciendo milagros hoy, porque Él nunca cambia. Declara la sanidad con tu boca, porque hay poder en tus palabras. Dios te sanará. Cree, confía y proclámalo con fe. Que Dios te bendiga siempre y recuerda que Dios y tu familia te aman con todo el corazón.